tuve mucha consulta, entonces voy terminando, pero hoy vamos a dar inicio con las clases. Entonces, para no perder más tiempo, ¿qué saben de la evaluación de la función renal? ¿Alguien ha escuchado cómo se evalúa, qué se evalúa? ¿Algún voluntario? ¿O empiezo a preguntar de forma aleatoria? ¿Sí, Ana? Bueno, podemos evaluar, bueno, la función renal regularmente, o bueno, lo que decíamos es la capacidad del riñón, ¿no? O el cómo Ajá. funciona el riñón. Entonces, hay parámetros para evaluar esa función renal. Tenemos, por Ok, ejemplo, la tasa de filtración glomerular, ok, que es un indicador o de los principales indicadores de la función renal. Y pues se mide a partir de la fórmula que es seca de piel, así se llama, ¿no? ajá, O también tenemos marcadores bioquímicos como la creatinina sérica, la urea y la evaluación de la orina, ¿no? Por ejemplo, el ego. ok, ok, muy bien, Ana. Anaí, habías levantado la mano. ¿O alguien más que quiera participar? ¿Nadie más? Bueno, entonces, pues tienen la idea. Este, bueno, ¿puedo participar? Ujú, sí, ¿quién está hablando? Leslie. Ajá, a ver, dime, Leslie. Este, también podría evaluarse por el ego y pues también por la albuminuria. Exacto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que evaluamos aparte de eso de la tasa de filtrado, albuminuria? ¿Sí, Luis? Doc, no sé si también los electrolitos, por ejemplo, cuando hay de que pues tal cual desequilibrios o hay edemas y todo eso, no sé si también entre. También, eso es es una valoración más integral, obviamente. Y sí, en efecto, se tiene que evaluar toda esa parte. Muy bien, Luis. Samsara. Sí, Doc, también no sé si entraría pues aquí lo del ultrasonido renal. Exacto. Parte del ultrasonido es más que nada evaluar no tanto la función, pero sí la estructura, o sea, cómo está, ¿no? Eso también igual es parte de la evaluación integral. Muy bien, Sam. ¿Quién más levantó la mano? Saraí. Sí, doctor. No sé si ya lo dijeron, la creatinina, pero pues esa solamente se usa para pues, un daño muy crónico. Ujú. Sí, generalmente se eleva. Puede ser en el daño crónico y también en el agudo. Y evidentemente es un biomarcador de la función renal, de la tasa de filtrado. Muy bien, Saraí y Maricruz. Yo leí algo sobre el aclaramiento renal de alguna Ujú. sustancia. Ajá, exacto. También el clearance, el aclaramiento. Muy bien, Maricruz. ¿Erasto? Sí, también podría entrar el cociente albúmina-creatinina en la orina, como ya habían Exacto, comentado el ego o el cálculo de la diuresis. exacto, muy bien. Eso también es importante saberlo. Eh, Diego. Ujú. Ujú. Exacto. Muy bien, Diego. Dafne, igual levantó la mano. Bueno, igual puede ser la osmolaridad urinaria, que nos podría también hablar de un daño tubular crónico.
Exacto. Todo lo que ya comentaron. Diego, ¿quieres participar otra vez? ¿O Dafne? No. Ah, ya no hay manitas arriba. Entonces, todo lo que ya mencionaron es justamente o abarca parte de diferentes evaluaciones de la función renal. Eh, para ello, pues tenemos que saber un poquito de fisio, ¿sale? Entonces, en general y a grandes rasgos, hay tres rubros que se evalúan como parte de la función o de la evaluación de la función renal. Entonces, una de ellas, un gran rubro, el primero sería evaluar las pruebas de función glomerular. ¿Qué evaluamos aquí? Básicamente aquí evaluamos el filtrado glomerular, qué tanto está funcionando nuestro riñón o qué tanto está filtrando. Y evidentemente valoramos también la excreción de proteínas, principalmente la albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina pues es la principal proteína que tenemos en nuestro organismo. Otro de los grandes rubros es justamente la evaluación en la eliminación urinaria de solutos, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que evaluamos? Como ya lo comentaron, los cocientes o índices urinarios, los índices de excreción o excreciones fraccionales de X sustancia, puede ser de sodio, cloro, potasio, y justamente esto nos da una pauta para ver cómo está nuestro túbulo, si está excretando bien, si está reabsorbiendo bien o si ya no funciona, ¿no? Entonces, a eso se refiere la eliminación urinaria de solutos. Y el otro rubro es justamente la capacidad de concentración y acidificación urinaria. Recuerden que también nuestro riñón, parte de una de sus funciones es mantener el equilibrio ácido-base, ¿no? Y en este contexto, pues se evalúa la capacidad de concentración renal, sobre todo en el túbulo distal, y la evaluación de la regulación ácido-base a nivel renal, ¿no? Como tal, pues mantiene el equilibrio pues ácido-base del pH a nivel de los túbulos, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, son tres aspectos principales los que se evalúan en la función renal. Uno, la prueba de función glomerular. Dos, la eliminación urinaria de solutos. Y tres, la capacidad de concentración y acidificación urinaria. Y bueno, dentro de estos rubros, pues ya sabemos que al menos en la función glomerular, pues evaluamos la tasa de filtrado y la valoración de la albuminuria o qué tantas proteínas estamos excretando. Entonces, de inicio vamos a ver la primera parte, ¿no? Y para eso les voy a leer un caso clínico, pongan atención, porque pues parte de aquí va a ser su tarea, su primer tarea. Entonces, tenemos a una mujer de 49 años, ella es originaria y residente de la ciudad de Puebla, es ama de casa. En su tiempo libre trabaja pues como comerciante de ropa. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, pues tiene pues antecedente de que su mamá falleció por diabetes tipo 2 y también hermanos por diabetes tipo 2. De ahí en fuera algún otro padecimiento heredofamiliar, pues no lo hay. Pero dentro de sus antecedentes personales patológicas, ella tuvo preeclampsia a los 35 años. Recuerden, ella tiene 49 años. Entonces, tuvo a los 35 años preeclampsia, tiene prácticamente hipertensión de 2 años de diagnóstico que está tratada con telmisartán y metoprolol, y también ya tiene diabetes de 5 años de diagnóstico y que actualmente está en tratamiento con metformina, una diaria. De sus antecedentes quirúrgicos, pues tuvo una cesárea por la resolución de la preeclampsia, pues le hicieron cesárea a los 35 años. Tuvo una hernioplastia inguinal de manera bilateral en el 2016 sin complicaciones, y dentro de los traumáticos pues tuvo una fractura de radio izquierdo a los 10 años. De ahí en fuera pues ningún otro antecedente, niega tabaquismo, el alcoholismo pues de manera social sin llegar al estado de embriaguez, pues nega consumo de sustancias tóxicas, alergias, y sus vacunaciones pues todas están al corriente, ¿no? Entonces, son de sus antecedentes principales. Ella principalmente, dentro de su valoración inicial, pues llega con una hipertensión, ¿no? No está controlada, tiene 149/77, tiene una frecuencia cardíaca de 85, una respiratoria de 18, temperatura de 36, pesa 90 kilos y mide 1,65. Dentro de la exploración física, pues realmente lo único
que nos llama la atención es prácticamente pues el edema, ¿no? A nivel de miembros inferiores. Sale es un edema pues blando, tiene godete positivo que está hasta nivel de los maleolos, es una cruz. ¿Sale? Es lo único en la exploración física que nos llama la atención. Dentro de sus laboratorios, de forma inicial, tenemos el examen general de orina, la química sanguínea y las pruebas de función hepática. El ego, pues la gravedad o densidad está en 1.027, el pH en 6, tiene esterasa y nitritos negativos, tiene proteínas de 30, glucosa de 15, leucocitos de 5 por campo, eritrocitos de 2 por campo, bacterias una cruz, cilindros hialinos 1 a 2 por campo. En la química sanguínea tiene glucosa de 115, urea, creatinina normales, ¿no? Prácticamente, o dentro de rangos. El ácido úrico lo tiene en 7, triglicéridos ligeramente elevados, 172, colesterol total de 262. Tiene proteínas totales de 4.7 y globulinas de 3.2. En lo que es las pruebas de funcionamiento hepático, pues la fosfatasa está normal, ¿no? En 63, la GGT en 37 está normal, la DHL ligeramente elevada en 342. Estos son los rangos de referencia. Las globulinas ya lo había yo comentado, tiene 3.2, están normales, hasta 6 podemos considerarlas normales. La albúmina tiene un poquito baja la albúmina, tiene 3, ¿sale? Las proteínas totales tiene 4.7, igual se consideran normal. AST y ALT normales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues en general, pues más o menos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién está por aquí? Alguien que no haya participado. Alfredo, ¿qué alteraciones crees que tenemos en este examen general de orina? Mm, bueno, hay presencia de proteína, hay ¿Ah? proteinuria, Ok, y eritrocitos ok, y glucosa. ok, muy bien. Sí. Maricruz, ¿cuánto tú sabes? Probablemente no lo sepas y está bien, no está mal, pero ¿tú sabes cuánto es lo normal de excreción de proteínas en una persona sana? No, ¿Hasta Doc, cuánto no podemos? sé. ¿No? Todavía no te preocupes, ahorita vamos a verlo. Maritza, ¿tú sabes cuánto es lo normal de proteínas? No, O, Doc, o- tampoco sé, la no, verdad. No. ok, no pasa nada. O hasta cuánto podemos decir, ya Menos de tiene 3. proteína. ¿Menos de cuántos? Alguien dijo por 30. ahí. De proteínas, sí, pero ahorita vamos a ver específicamente de cuánto, ¿sale? Eh, Carla, ¿alguna otra alteración aparte de lo que ya comentó Alfredo? ¿O María Estefani, quieres participar? Bueno, quería comentar que me parece que era menor a 10 miligramos sobre decilitro. ¿De qué? ¿De proteínas? Ajá. Ok, bueno, ahorita vamos a ver el valor. ¿Con quién estaba? ¿Carla? Sí, Doc, conmigo. ¿Alguna otra? Pues Ajá, podría ser la gravedad, ¿no? Bueno, porque la densidad debe ser de 1.05 a 1.025. ok, depende de la bibliografía, está ligeramente alterada, ¿no? Ujú. Entonces, sí pudiera ser que ya esté ahí algo pasa en alguna estructura del riñón, en el túbulo principalmente. Muy bien, ¿algo más aparte en la química sanguínea que puedes ver, Carla, que está alterado? Y la glucosa, ¿no? Bueno, principal, la glucosa. La verdad, de la creatinina no me acuerdo del rango. Ajá, Los triglicéridos, ok, el ligeramente colesterol elevados, total también. el colesterol también, ¿no? Muy Sí. bien, y en las pruebas de funcionamiento hepático, Fernando, ¿Cuál, Doc? Perdón. en las pruebas de funcionamiento hepático, ¿qué es lo que logras observar que esté alterado?
Aquí están algunos valores de rango, ¿eh? Ana, El DHL, ajá, bueno, exacto. perdón, doc. Dije, no, no, Sí. no, adelante. Y el, ay, no sé si estoy bien, pero es, bueno, el GGT es glutamata, no, me estoy equivocando. GGT es esta glucuronil transferasa, algo así, Ah, pero perdón, está sí. normal, ¿no? Está normal. Ah, Tiene bueno, sí, 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 37. menor a 55. Ajá. De ¿Algo ahí, pues más? nada más sería el DHL y no sé si las proteínas totales también, lo que pasa es que bueno, no tiene rango, pero de ahí fuera sería, no, la albúmina, perdón. La albúmina, exacto, está ligeramente baja, ¿no? Sí, sí, pero no sé si por eso se podría ya considerar algo ya malo si está como que no está tan bajo, como se esperaba, pero no sé si fuera ya realmente algo patológico. Patológico, pues probablemente no, pero Ujú. ya tenemos un valor anormal, ¿no? Lo Sí, normal es que tengamos 3.5 hasta 5, 5.2. Entonces está baja. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Ahorita vamos a ver. Ana, sí, ¿quieres participar? No, creo que no bajé mi mano, disculpe. Ok, no te preocupes. Entonces, tenemos alteraciones en el examen general de orina, tenemos alteraciones en la química sanguínea y tenemos alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. Entonces, recuerden esto bien, ¿no? Y como primera tarea, en este caso, en el caso de la paciente, ¿cuál sería la tasa de filtrado glomerular? Eso no me lo digan ahorita, me lo van a mandar por correo al correo institucional, ¿sale? La segunda pregunta es, ¿cuál es la fórmula para el cálculo de la tasa de filtrado glomerular? ¿Vale? Y la tercera pregunta, ¿qué otra prueba realizaría para la evaluación de la función renal en este caso, en este contexto de la paciente? Entonces, los que no pusieron atención, tiene 49 años, ningún otro antecedente, preeclampsia a los 35 años, actualmente tiene diabetes e hipertensión, lo más importante, ¿no? Tiene fracturas y algunas cirugías que también le han hecho. Pesa 90 kilos, mide unos 65, está hipertensa y tiene edema. Sale de una cruz. Los valores, pues igual si quieren tomarle screenshot o foto para que vean y hagan su tarea en su casa. Bueno, están en su casa, supongo, algunos en la universidad, pero que la hagan más al ratito. Las preguntas, ¿no? Y bueno, a manera de introducción. Pues ya sabemos que el riñón es uno de los principales órganos encargados del mantenimiento de la homeostasis, pues en nuestro organismo, ¿no? Tiene muchísimas funciones que van más allá de una simple excreción de productos. Yo ya les había dicho. Sí, Sam, levantaste la mano. Ah, sí, Doc. Bueno, no sé si sea solo yo, pero Ajá. se ve muy desfasado la pantalla con lo que dice. No sé, ¿les pasa lo mismo a todos? Sí, A mí Doc. Sí, también. doc, a mí Sí, también. doc. Sí, bueno, a mí también. A mí también, Doc. Probablemente sea la conexión. Déjenme checar si puedo mejorarla. No, tengo buena conexión. ¿No será su internet de ustedes? Porque sí tengo una buena conexión. Mm, pero, a ver, déjenme moverme, a ver si mejora un poquito.
A ver ahí, porque estoy con la misma conexión. De todos me avisan. A ver, ¿me mejoró? Sí. Yo, yo ya la veo, Doc. Está en la tarea, ¿no? Entonces, ajá. Y ahorita ya le cambié la introducción. Ah, no, ¿Sí? sigue en la de la tarea. Sí, a mí también se me Mm, quedó en lo de la tarea. a ver, qué A mí raro. Voy igual. voy a salirme de la plataforma y voy a volver a entrar. Porque tengo buena conexión. A ver, denme unos minutos. A ver ahí. Ya, Doc, ya se ve. Ok. Entonces, no sé, no sé qué pasa, pero bueno. Decíamos, ¿no? Que el riñón es uno de los órganos más importantes. Y ya les decía yo ayer, no sé si a ustedes, que el riñón, pues no es que sea nefrólogo, pero es el nuevo corazón, es uno de los órganos más importantes, incluso con el hígado, creo que son de los dos órganos que justamente tienen mayor carga de trabajo. Entonces, para mí el riñón es el nuevo corazón, ¿no? Evidentemente, una de las estructuras principales del riñón, pues es el túbulo renal, que juega prácticamente, si no es que el mayor papel en su mayoría del porcentaje, 90-99%, pues las lleva a cabo justamente el túbulo renal, ¿no? Y esto es fundamental justamente para el mantenimiento de los electrolitos, el agua, la regulación del equilibrio ácido-base, etcétera. Y parte de esta función, pues justamente, o esta evaluación, pues lo más importante para evaluar la función renal es el filtrado glomerular. Es el indicador, pues, más utilizado para evaluar justamente su función del riñón, ¿sale? Sin embargo, muchas de las veces el túbulo puede dar indicios de un daño antes de que se refleje la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Es decir, yo puedo tener un daño ya establecido y que por lo menos, no sé, se saque una tasa de filtrado glomerular, perdón, y puede estar normal la tasa de filtrado, pero actualmente hay muchísimos biomarcadores que preceden o que incluso ya nos pueden predecir un daño tubular antes de que se refleje en la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, no siempre se tienen acceso a estos biomarcadores, pero pues para que lo sepan, existen otros biomarcadores tubulares que nos pueden reflejar un daño incluso hasta 3 días antes del daño renal como tal, que se refleje por medio de creatinina. Obviamente, pues, para entender un poquito del filtrado glomerular y toda esta parte, pues se debe de saber también la parte de la reabsorción y la excreción de los componentes urinarios, también de las capacidades de concentración y sobre todo de la acidificación de la orina. Y para esto, pues, se involucran muchas otras pruebas. Muchas de ellas son o se realizan dentro de un hospital que se tiene que estar monitorizando y evidentemente pues se evalúa conforme a un protocolo de estudio, ¿sale? Entonces, ¿ya ven mi siguiente diapositiva?
Sí, Doc. Ok, entonces, ahora bien, ¿cuál es la tasa de filtrado glomerular normal en una persona sana? Varía, ¿sale? En hombres, en promedio, va hasta 130 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. En mujeres, eh, hasta 120 mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados, pero muchas veces depende justamente de varios factores, es decir, depende de la edad. No es lo mismo calcular una tasa de filtrado glomerular en un niño de 10 años a calcularla en una persona de 90 años, ¿sale? ¿Por qué? Porque en los niños generalmente el riñón hiperfiltra, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Los riñones prácticamente están nuevos y su función pues es muy alta incluso en relación con algunos adultos. Varía mucho en el género, ¿sale? Entre hombres y mujeres, y esto es algo biológico y lógico por la masa muscular. Los hombres generalmente pues tenemos en la mayoría de las veces los músculos más desarrollados. Por ende, si ustedes recuerdan, la creatinina es un derivado de los aminoácidos o de las proteínas musculares, ¿sale? Entonces, a mayor masa muscular, generalmente pues nuestro riñón en teoría pues filtra muchas más proteínas y funciona un poco más. Entonces por eso es la razón de que podemos llegar hasta 130 mililitros minutos en comparación de las mujeres. Hay mujeres que justamente se dedican pues hacer, no sé, las atletas de alto rendimiento, incluso en ellas también podemos encontrar una hiperfiltración o incluso estados pues fisiológicos, no tanto fisiológicos, el embarazo no es fisiológico, es incluso patológico, pero en las embarazadas también el riñón se adapta, todos los órganos se adaptan en un embarazo, entonces se ponen a trabajar a veces el doble o a veces hasta 3 veces más de lo normal e incluso puede llegar también a hiperfiltrar mucho las personas, bueno, las mujeres que cursan con embarazo. Evidentemente la talla no es lo mismo una persona de 1,90 con mucha masa muscular en comparación de una persona de 1,50, 1,60, ¿no? Que no hace pues ejercicio. Eso también repercute en los valores de creatinina para sacar la tasa de filtrado glomerular. Lo que les decía, la actividad física. Alguien que se dedica al fisioculturismo, pues tiene factores para elevar la creatinina, pero eso no significa que su riñón esté enfermo, es porque consume muchas proteínas, es porque su masa muscular es mayor en comparación de las personas promedio, ¿no? Y entonces, si nos vamos a medir, yo he visto algunos fisioculturistas que los mandan justamente conmigo porque ya tienen daño renal, porque encontraron en algún laboratorio elevación de su creatinina y bueno, pues los vio su nutriólogo, los vio el médico pues del gimnasio y entonces dice, ah, caray, pues su creatinina está elevada, entonces es necesario que te vea un nefrólogo, ¿no? Llegan conmigo y evidentemente hay que evaluar no solo la creatinina, sino otros aspectos para decir si tienes daño renal o no tienes daño renal. Entonces muchas de estas personas generalmente no tienen daño renal. El hecho de que se eleve la creatinina no significa que tengan un daño renal. ¿Sale? Pero tienen que evaluarse de forma integral. La dieta también influye mucho la dieta. Alguien que come pues mucha carne, pues por ende hay aumento de proteínas. Y si hay aumento de proteínas, pues hay mayor producción de estos aminoácidos y derivados para justamente producir creatinina. ¿Sale? Pero eso tampoco significa que su riñón esté enfermo, es algo esperado, ¿sale? Por la alta ingesta de proteínas. Entonces, todos estos factores pues influyen, ¿no? En la tasa de filtrado glomerular y también en los valores de la creatinina. Entonces, para evaluar la función glomerular, acuérdense, la función glomerular involucra dos aspectos, la tasa de filtrado y la valoración de albuminuria o de proteínas. Esos son los dos aspectos que evalúa la función glomerular. Para esto, pues tenemos que recordar que el riñón cumple una función muy importante para mantener nuestro equilibrio en todo el organismo, ¿sale? Tiene funciones endocrinas, ¿no? Que llegan a producir pues parte de nuestro riñón y de sintetizar y en conjunto con otros órganos como la piel, la paratiroides, etcétera, las suprarrenales incluso, tienen cierta función endocrina en la participación para la producción de vitamina D, eritropoyetina, renina. Ya sabemos que funciona para el equilibrio ácido-base, la regulación del volumen circulatorio, para el control de la presión arterial y también para
pues la eliminación de todos esos productos nitrogenados que nuestro cuerpo pues ya no requiere, ¿no? Entonces, para pues recordar un poquito de la anatomía, el glomérulo renal es la estructura más importante de nuestro riñón, o como tal la nefrona, ¿no? Entonces la nefrona involucra pues el hecho de tener glomérulos, ¿no? Y estos glomérulos justamente pues se involucran en la filtración de todas esas sustancias, ¿no? Tenemos prácticamente la arteriola eferente, donde llega la sangre a todas estas células. Tenemos las células del mesangio o células mesangiales. Tenemos los capilares intraglomerulares, están dentro de este glomérulo, ¿sale? Tenemos los podocitos, que funcionan como un citoesqueleto dentro del glomérulo. Tenemos el espacio urinario o el espacio de Bowman, donde se junta prácticamente la orina, ¿no? Y justamente, pues empieza el túbulo, ¿para qué? Para que esa orina o esos desechos empiecen a circular por el túbulo, todo el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, y de esa forma, pues se eliminen ciertos desechos nitrogenados, ¿no? Entonces, y todo lo que se aprovecha, toda esta parte de proteínas, nutrientes, plasma que circula en todo esto, pues parte de todos esos nutrientes, pues que se reabsorben, pues recirculen y se vayan nuevamente a la arteriola eferente. ¿Para qué? Para que se vayan a la circulación. Entonces, el glomérulo prácticamente es el lugar donde todo empieza, donde todo se pone en contacto con el sistema circulatorio, junto con el excretor. Pues a esta estructura es a lo que le llamamos el glomérulo, ¿sale? Entonces, en este caso, la tasa de filtrado glomerular es el mejor índice, ¿no? Para valorar la función renal, ¿sale? Y esto corresponde justamente al volumen del plasma, es decir, en donde se filtra todo el plasma, del que una sustancia es filtrada, pues aquí en toda esta estructura pues se filtra por unidad de tiempo, ¿no? Puede ser 10 mililitros por minuto, 20 mililitros por minuto, 100, 200 por minuto o por hora incluso, ¿no? En este caso, pues vamos a valorarlo por minuto. ¿Qué tanta cantidad pasa de plasma por minuto? ¿Sale? Eso es el glomérulo. Entonces, así podemos decir que la elaboración de un ultrafiltrado del plasma libre de proteínas es el filtrado glomerular. ¿Sale? Esa es la función renal principal, la filtración o la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué tanto plasma está circulando en nuestro glomérulo por minuto? ¿Sale? Y eso es la función del riñón, ¿sale? Está funcionando 130 mililitros por minuto, está funcionando 100, está funcionando 60, 15 o 5, ¿sale? A eso se refiere. Entonces, recordar las generalidades, dos herramientas para evaluar la función glomerular, que es el primer rubro. La función glomerular involucra la valoración de la tasa de filtrado, que se refiere a la cantidad del ultrafiltrado del plasma que se produce por unidad de tiempo, ya lo dijimos. Y dos, la medición de la cantidad de albúmina en cierto determinado tiempo, ¿sale? Que la albúmina, como les decía, es la proteína principal del cuerpo humano. Tenemos muchas proteínas, pero la albúmina es la principal. Entonces, es una de las que se filtra a nivel renal. Puede ser de forma normal o anormal. Entonces, en el caso específico de la albúmina, es un marcador, ¿sale? Justamente de la alteración de la permeabilidad de la barrera hematourinaria o barrera de filtración glomerular. ¿Alguien sabe o ha escuchado de la barrera de filtración glomerular? ¿Qué estructuras la conforman? Si no lo saben, está bien, vamos a verlo más adelante. Pues, pero alguien a lo mejor por ahí ya escuchó, leyó. Si no, no hay problema. Entonces, para evaluar la función glomerular, pues tenemos que tener ciertos aspectos, ¿no? Entonces, uno, y hay que plantearse pues justamente esta pregunta: ¿cómo se mide el filtrado glomerular? Dos, medir o estimar, esa es la cuestión. Medir habla de exactitud, estimar habla de aproximación, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a medir el filtrado glomerular o cómo vamos a estimar el filtrado glomerular? ¿Sale? Son dos aspectos diferentes a evaluar.
Evidentemente, para esto, pues se han hecho fórmulas ya establecidas, elaboradas a través del tiempo y de la historia, y que involucran justamente algunos biomarcadores, como son la urea, la creatinina y la cistatina, como ya lo habían mencionado. Y entonces, pues el cálculo del filtrado glomerular, pues de esta forma es mucho más fácil sacarlo, ¿no? O realizarlo, ¿no? A través de las fórmulas que ya tenemos establecidas. ¿Sale? Entonces, ahora bien, para utilizar un biomarcador tenemos que tener en cuenta ciertas características que tiene que cumplir ese biomarcador. ¿Para qué? Para que sea ideal. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se mide el filtrado glomerular? Bueno, tenemos que tener en cuenta que para medir el filtrado glomerular se debe de tener en cuenta que es el aclaramiento de una sustancia. Bueno, ¿qué es esto? Es la cantidad del plasma que queda libre de dicha sustancia tras su paso por el riñón, ¿no? Podemos medir el filtrado glomerular a través de ciertas sustancias, ¿no? Que pues se inyectan, ¿no? Por la vena y entonces se filtra el plasma junto con esa sustancia y entonces queda libre esa sustancia y entonces vamos a hacer ciertos cálculos para medir esa sustancia y entonces saber cuánto está funcionando en nuestro riñón. A eso se refiere el aclaramiento renal de una sustancia. Como ya lo dijeron hace ratito, por ejemplo, la creatinina, el clearance de creatinina o el aclaramiento de creatinina, ¿no? Es que el plasma quede libre de esa sustancia para poder medirla tras su paso en el riñón. Entonces, el biomarcador ideal debe de cumplir estas características, ¿no? Que las concentraciones sean estables en el plasma, que no se absorbe, que no se excrete, y si se excreta y se reabsorbe sea la misma cantidad, ¿sale? Que no se una a proteínas plasmáticas, que sea filtrada libremente por el glomérulo, es decir, que nada impida su paso por el glomérulo o por el túbulo, ¿sale? Obviamente que no sea reabsorbida ni tampoco excretada por el túbulo renal. Sale así como entra, tiene que salir. Y evidentemente, pues el aclaramiento renal de dicha sustancia va a equivaler al filtrado glomerular. Todas estas características conforman un biomarcador ideal. Hay biomarcadores para ciertas enfermedades como el cáncer, ¿no? La insuficiencia cardíaca, en este caso para medir la tasa de filtrado glomerular. Entonces tenemos que saber y usar bien cuáles son esos biomarcadores ideales, ¿no? Entonces, nada más para que quede un poquito más claro. El concepto de aclaramiento es la cantidad de plasma que es depurado o que limpia de una sustancia en una unidad de tiempo, ¿sale? Y evidentemente, pues muchos investigadores se pusieron de acuerdo porque como ya lo vimos, hay mucha variedad, por ejemplo, para tomar en cuenta la creatinina, hay mucha variabilidad en cuanto al peso, la talla, la estatura, muchos otros factores, ¿no? Pero para eso los investigadores a través del tiempo pues decidieron estandarizar, ¿no? Para que mundialmente se utilizara pues el aclaramiento de X sustancia con una superficie corporal de 1,73 metros, ¿no? Entonces, pues ya está establecida. ¿Para qué? Para que se pudiera usar aquí y en China y en donde sea. Y entonces tenemos justamente biomarcadores, ¿no? O el aclaramiento de dicha sustancia, de estos biomarcadores. Podemos tener biomarcadores endógenos y exógenos. Los endógenos, como su nombre lo dice, pues está fabricada propiamente por el organismo. Los más comunes o más prácticos, pues es la creatinina y la cistatina. La creatinina todos los hospitales la tienen, la cistatina no todos cuentan con ellas pero pues económicamente hablando es accesible. Y hay ciertos biomarcadores exógenos, como cuáles, como la inulina, sale que es un producto derivado de la fructosa, y el iotalamato, que es justamente por medio de una sustancia sintética. Entonces, si a ustedes les gustan pues los superhéroes, puse aquí un ejemplo de Superman y Batman, ¿no? Superman, pues como ya sabemos, es un superhumano. Bueno, en el caso de los biomarcadores, la inulina es un superbiomarcador. ¿Por qué? Porque sus características así lo permiten. Es un polímero de la fructosa, está considerado como el patrón oro para la medición del filtrado glomerular. Sin embargo, es poco práctico. ¿Por qué? Porque no en todos los hospitales se tiene, no está en todos lados.
es poco accesible económicamente, pues hablando, es costoso, evidentemente, y la medición de esto, pues también lleva cierto tiempo y ciertos estándares de calidad para poder medirlo, ya sea en sangre y en orina. Caso contrario de la creatinina, ¿no? Batman pues es más práctico, usa su inteligencia, no tiene pues un superpoder, y entonces se asemeja un poquito a la creatinina. ¿Por qué? Porque pues en todos lados está, se puede tener acceso fácilmente, es el marcador más conocido, aunque no cumple con las características de un marcador ideal, pues es en la mayoría de los hospitales es el que se tiene, ¿no? Y es en la mayoría de las investigaciones el cual se ha utilizado. Evidentemente la determinación en sangre es sencilla, es barata, es fácil de realizar, ¿no? Pero los determinantes o la variabilidad de los valores, pues justamente depende de la masa muscular, depende de la sarcopenia, del estado nutricional, porque pues es un derivado de estos aminoácidos, ¿no? Del músculo principalmente. Entonces, muchas veces pues no es como que el biomarcador ideal. Entonces, este es un ejemplo de un biomarcador exógeno, ¿no? Para la medición, se administra en este caso inulina o Exol, se hace una medición en sangre inicial a la hora de la administración, se deja cierto tiempo, ¿para qué? Para que alcance una concentración media en el plasma y al final del estudio también se realiza una toma para medir esta sustancia. Así también se pone a recolectar pues a nuestro paciente orina, principalmente y que sea de 24 horas, ¿sale? Y también la excreción de esta sustancia, ya sea inulina o Iexol, se va a medir, ¿sale? Se va a medir en la orina. Entonces, a esto pues se refiere el clearance o la depuración de X sustancia, en este caso es la inulina, ¿no? Entonces, BM representa el volumen de cantidad pues de la orina que se recolectó en minuto. La inulina pues se mide tanto en orina como en plasma y se hace pues esta fórmula, ¿no? El resultado de esto se divide entre la medición de la inulina plasmática y eso nos va a dar el clearance de inulina, ¿sale? Puede ser 100, 150, 120, 130, dependiendo. Otro de los marcadores justamente que se utilizan pues justamente es la creatinina, que es un marcador endógeno. Generalmente, pues, se puede realizar también, pues, el clearance de creatinina y para esto hay que recolectar orina. Una orina, pues, generalmente de 24 horas y también se mide tanto en suero como en orina, ¿sale? Se aplica igual la misma fórmula. El clearance de creatinina, pues, es igual a la U, que es la concentración de creatinina en orina por el volumen recolectado de la orina entre la concentración sérica de la creatinina y nos va a dar prácticamente el aclaramiento o la tasa de filtrado glomerular. ¿Sale? Entonces, esto pues se debe de expresar en las mismas unidades, en miligramos sobre decilitro, tanto en sangre como en orina. Y como ya lo vimos, pues se debe de normalizar o estandarizar de acuerdo a la superficie corporal, que es 1,73 metros cuadrados, quedando expresado el resultado en mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, ¿sale? Sin embargo, pues muchas veces tiene ciertas limitaciones porque, pues como ya sabemos, la creatinina no es un biomarcador ideal, depende mucho de la dieta, de la masa muscular, incluso a veces de la secreción del túbulo y a veces también la dificultad para recolectar la pipí. Por ejemplo, en los niños, ¿no? En los bebés es difícil recolectar la pipí o incluso en adultos postrados que llevan mucho tiempo en cama, también a veces es difícil recolectar la pipí. Entonces, puede llegar a tener variabilidad para realizar realmente el clearance de creatinina. Esta es otra fórmula que no la voy a mencionar. Es otro ejemplo, pues, de lo mismo. Y entonces hay otro biomarcador, ¿no? Dentro de los superhéroes, pues también hay heroínas, ¿no? Y una de las mejores heroínas, hablando del mundo de los superhéroes, pues es la Mujer Maravilla. Bueno, hablando de los biomarcadores, la cistatina también es otro de los biomarcadores ideales, que es endógeno, y justamente pues es un péptido no glicosilado, tiene bajo peso molecular, es un inhibidor de la proteinasa de cisteína, es un producto pues constante, más bien este producto se sintetiza de forma constante por células nucleadas. ¿Y cuáles son las células que no tienen núcleo o las únicas que no tienen núcleo? ¿Alguien sabe? Para que no se duerman.
Sí, Sam. El eritrocito. Exacto, el eritrocito es la única célula que no produce cistatina. De ahí en fuera, todo nuestro cuerpo, todas nuestras células que tienen núcleo, producen cistatina. Es un biomarcador ideal porque su filtrado glomerular es libre, ¿no? La reabsorción, como la catabolización tubular, es casi completa, casi el 99.9% se reabsorbe y se cataboliza, es decir, pues es una sustancia que pasa libre, casi libre completamente en el túbulo. Y en comparación con la creatinina, pues tiene menor variabilidad interindividual. ¿Qué significa esto? Bueno, que no va a haber mucha variación en cuanto a la edad, al sexo, a la masa muscular. El realizar una medición con cistatina es muy similar a la creatinina, sin embargo, la cistatina C pues tiene mejor confiabilidad, ¿no? Entonces, solamente en casos específicos, cuando no estamos muy convencidos de que realmente sea su filtrado glomerular de X persona por medición de la creatinina, entonces pues podemos medirla con cistatina. Evidentemente hay que seleccionar bien los pacientes y si se tienen en el hospital, pues adelante. Si no, pues también se puede pedir por externo. No es tan cara, es accesible, pero evidentemente hay que pensar siempre en los pacientes si tiene o no el acceso pues económicamente hablando, ¿sale? Y ya para terminar, pues en varias de mis presentaciones va a haber muchos artículos de esto. Pues estas son clases prácticamente hechas para los residentes, entonces no voy a detener tanto en estos análisis porque se requiere pues de mayor tiempo. Entonces es un estudio nada más para ejemplificar tanto la cistatina como la creatinina y ver qué tanto se mantenían estable a través de otras pruebas, ¿no? Como la medición por medio de las fórmulas MDRD y Crocop-Gault, que eran en su momento las más conocidas. Esto viene estudiándose desde pues 1855, 1862 y reforzándolo en el 2006, ¿no? Entonces se dieron cuenta que tanto la cistatina como la creatinina tenían una variabilidad similar, ¿no? Evidentemente la cistatina tenía pues mejor variabilidad y estas líneas punteadas continuas son las dos fórmulas. Entonces vieron que justamente esta, que era la de pues creatinina, se acercaba mucho con la fórmula de MDRD, ¿sale? En comparación justamente con alguna otra fórmula. Entonces, la conclusión de este estudio es que tanto la cistatina como la creatinina tenían una semejanza muy similar utilizando las fórmulas de Crocop-Gault y MDRD en su momento, que actualmente, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero actualmente pues ya estas fórmulas están en desuso. Crocop-Gault y MDRD ya no las utilizamos, ¿sale? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Mañana continuamos con sustancias o biomarcadores exógenos, ¿sale? Como son con radioisótopos y no radioisótopos. Entonces, dejamos hasta aquí. Mañana continuamos. ¿Alguna duda? Hasta aquí. Sí, Estefanía. Doc, con respecto a la tarea, Ajá. ¿hasta cuándo la podemos entregar? Si es posible hoy y si no, mañana. Digo, son 3 preguntas, no creo que les lleve más de 15 minutos. Hoy hasta las 12 de la noche, o mañana antes de la clase. Entonces, en el asunto, ¿ya tienen el correo institucional, mi correo institucional? Ya, ¿no? ¿O no? No sé, pero si no lo podría pasar. A ver, aquí lo tengo, espérenme. ¿Dónde está? Ahorita se los paso. Entonces, en el asunto del correo, por favor pongan primero el grupo, después su nombre y después tarea 1. Dependiendo de las tareas, vayan poniendo tarea 1, tarea 2, pero de inicio el grupo para identificarlos. Entonces, aquí están mis datos. ¿Sale? Este es el correo institucional. ¿Sale? Sí, María.
Doc, bueno, le quería comentar lo siguiente. Ajá. Ya en semestres pasados, al menos mi grupo ha estado trabajando con drives. ¿Qué hacemos? Hacemos carpetas como primero, segundo y tercer parcial y en cada carpeta colocamos nuestros nombres y ya se individualiza cada tarea, tarea 1, tarea 2 y es más fácil para usted como docente en Sí, un solo sí, drive, sí, sí. pues ya revisar todo. Entonces, no sé si le parezca que hagamos lo mismo en esta ocasión. Sí, sin problema. Sí, de hecho igual ya lo había manejado, pero y más ahorita porque les digo, tengo 3 grupos, entonces por eso es más práctico así. Entonces, si lo pueden hacer, háganlo y nada más me mandan el link para poder revisarla. El link de acceso, ¿sale? Gracias. Y pues nada, ¿alguna otra duda? Entonces pongan la tarea 1 y sí lo reviso, ¿eh? No crean que no. Entonces, pues si no hay más dudas, pues nos vemos mañana. Hasta mañana, Doc. Vale, bye. Hasta luego, Doc, gracias. Nos vemos, estudien. Al rato les mando el temario. Gracias, Doc.